La lluvia golpeaba contra el cristal de la sala de espera del consultorio médico con esa insistencia monótona que parecía hacer eco del vacío dentro del pecho de Marta. Ella sostenía el bolso en su regazo con ambas manos, los dedos entrelazados sobre el cuero desgastado, mirando el suelo de cerámica blanca sin ver realmente nada. A sus 63 años, Marta había aprendido el arte de volverse invisible. No por elección, sino por pura necesidad de supervivencia emocional. El consultorio estaba casi vacío aquella tarde de jueves. Solo estaban ella y un hombre sentado 3 sillas a su derecha. Marta no lo había mirado directamente, pero sabía que estaba allí por la presencia que ocupaba en el espacio, por el sonido discreto de las páginas de una revista al pasar, por el sutil aroma de una colonia cara que no intentaba gritar su existencia. «Doña Marta», la voz de la enfermera cortó el silencio. Ella se levantó automáticamente, con esa prisa de quien siempre ha sido enseñada a no molestar, a no ocupar más espacio del estrictamente necesario. Pero al dar el primer paso, su bolso resbaló del regazo, derramando todo el contenido por el suelo. Un estuche de gafas, algunas monedas, un pañuelo de papel arrugado y un libro de recetas que llevaba semanas cargando sin valor para abrir. ¡Ay, Dios mío! Se agachó rápidamente, con el rostro enrojecido de vergüenza, las manos temblorosas intentando recogerlo todo. Y entonces, otras manos aparecieron en su campo de visión. Manos grandes, de dedos largos y elegantes, piel morena que contrastaba con la manga blanca inmaculada de una camisa de vestir. Él se había arrodillado a su lado, recogiendo las monedas esparcidas con cuidado, como si cada una de ellas fuera un objeto precioso. «Déjeme ayudarla», dijo él, y su voz era profunda, cálida, con un acento suave que relajaba las palabras. Marta levantó la vista, y por primera vez en años, realmente vio a alguien. Él debía tener unos 58, quizás 60 años. Cabello completamente gris, bien cortado, barba perfilada con precisión, ojos castaños que se curvaban gentilmente en las esquinas cuando le sonrió. Había algo en ese rostro, una combinación de fuerza y delicadeza, de experiencia y apertura, que hizo que el corazón de Marta se acelerara de una forma que había olvidado que fuera posible. «¿Yo? Alalalala. Disculpe. ¡Qué vergüenza!», murmuró ella tomando el estuche de gafas de sus manos, evitando prolongar el contacto. «¿Vergüenza?». Él rió por lo bajo, un sonido que vibró en el pecho de ella. «Esto es solo la vida siendo vida. Le pasa a todo el mundo». Él le tendió el libro de recetas, y sus dedos rozaron los de ella por una fracción de segundo. Fue suficiente para que Marta sintiera una ola de calor subir por su brazo, alcanzar su rostro e incendiar algo que pensaba que estaba muerto hacía décadas. «Gracias», dijo ella, demasiado rápido, y se levantó con prisa, con las piernas ligeramente temblorosas. Él también se levantó, y Marta notó que era alto, mucho más alto que ella, que siempre había sido bajita, y ahora parecía haberse encogido aún más con los años. Llevaba pantalones de sastre impecables, zapatos de cuero que brillaban incluso bajo la luz artificial del consultorio, y cargaba un maletín de ejecutivo que parecía hecho a medida. «¿Doña Marta?», repitió la enfermera, impaciente. «Ya voy», respondió Marta, pero sus pies parecían pegados al suelo. «Todo va a salir bien», dijo el hombre, con una convicción tan tranquila que Marta casi creyó que hablaba de algo más grande que una simple consulta médica. Ella asintió, muda, y finalmente logró moverse hacia el pasillo. Pero antes de desaparecer por la puerta, miró hacia atrás una última vez. Él estaba volviendo a su silla, pero se detuvo a mitad de camino, como si sintiera la mirada de ella, y se giró. Sus ojos se encontraron a través del espacio de la sala de espera, y él sonrió. Una sonrisa pequeña, discreta, pero que transformó completamente la expresión seria de su rostro. Marta entró al pasillo, sintiendo las piernas débiles y el corazón desbocado. Y por primera vez en muchos años, no era miedo o ansiedad lo que aceleraba su pulso.
La consulta fue rápida. Exámenes de rutina. Recomendaciones que ella ya se sabía de memoria. Recetas que se acumulaban en su bolso sin nunca ser totalmente seguidas. La doctora Andrade hablaba con esa eficiencia médica que transformaba cuerpos en listas de síntomas y tratamientos. Y Marta respondía en automático, con la mente aún atrapada en aquel momento de la sala de espera. ¿Quién era él? ¿Por qué un hombre como aquel, visiblemente exitoso, elegante, con esa presencia que llenaba el espacio sin necesidad de forzarlo, se había arrodillado en el suelo para ayudarla a recoger monedas? ¿Por qué la había mirado de esa manera, como si ella fuera visible? ¿Marta? La voz de la médica la trajo de vuelta. ¿Me está escuchando? Sí, disculpe. Parece distraída. ¿Está todo bien? Marta dudó. ¿Cómo explicar que en ese momento, por primera vez en años, se sentía más que una mujer de 63 años que limpiaba casas ajenas 6 días a la semana? ¿Cómo decir que un simple gesto de amabilidad había agrietado la armadura que ella había construido alrededor de su propio corazón? Solo cansada, respondió, porque era más fácil así. La médica asintió, escribió algo en el historial y le entregó las órdenes de los exámenes. Marta las dobló cuidadosamente y las guardó en el bolso, preparándose mentalmente para la decepción de encontrar la sala de espera vacía al salir. Pero él todavía estaba allí, sentado en la misma silla, mirando el móvil con una expresión concentrada. La luz de la pantalla iluminaba su rostro de una manera que acentuaba los pliegues alrededor de los ojos, las líneas de expresión que contaban historias de una vida vivida. Cuando la puerta se abrió y Marta apareció, él levantó la vista inmediatamente, como si estuviera esperando. ¿Y bien?, preguntó él, levantándose. ¿Todo bien? La pregunta era simple, casual, pero había una preocupación genuina en su voz que hizo que el pecho de Marta se apretara. Sí, solo exámenes de rutina. Él asintió, con las manos en los bolsillos del pantalón, y se quedó allí parado, como si esperara algo. El silencio se extendió entre ellos. No era incómodo, pero estaba cargado de una tensión que Marta no sabía nombrar. ¿Usted está esperando consulta?, preguntó ella, porque necesitaba decir algo. Ya pasé. Él sonrió de lado. En realidad, estaba esperando a que usted saliera. El mundo pareció inclinarse levemente sobre su eje. Marta parpadeó, segura de haber entendido mal. ¿Esperando a mí? Sí. Él dio un paso adelante, disminuyendo la distancia entre ellos. Pensé que tal vez le gustaría tomar un café. Hay una pastelería muy buena en la esquina. Marta sintió la sangre subir a su rostro. Sus dedos apretaron la correa del bolso con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. Yo no sé si... Mire, sé que esto puede parecer extraño, dijo él, con voz baja y cuidadosa. Un desconocido invitándola a tomar café. Pero la verdad es que... Cuando usted me miró hace un rato, antes de entrar a la consulta, vi algo en sus ojos. ¿El qué? La palabra salió casi en un susurro. Él dudó, eligiendo las palabras con cuidado. Soledad, dijo finalmente. El tipo de soledad que uno carga incluso cuando está rodeado de gente. Y pensé que tal vez, podríamos estar menos solos por una hora. Sin compromiso, sin expectativas. Solo dos desconocidos tomando café en una tarde de lluvia. Marta debería haber dicho que no. Debería haber inventado cualquier excusa, trabajo, compromiso, prisa, y haber salido de allí lo más rápido posible. A sus 63 años, había aprendido que la esperanza era un lujo peligroso, que permitirse soñar era abrir la puerta a la decepción. Pero había algo en la forma en que él la miraba, como si realmente la viera. No a la limpiadora de 63 años con manos callosas y ropa sencilla. No a la mujer invisible que entraba y salía de las casas de otros sin dejar huella, sino a la Marta que existía debajo de todo eso. La mujer que un día soñó, amó, creyó que merecía ser elegida. Está bien, escuchó decir a su propia voz,
y fue como si otra persona hubiera tomado el control de su cuerpo. Un café. La sonrisa de él fue como el sol rompiendo a través de las nubes de tormenta. Genial, soy David, por cierto. David Morales. Él extendió la mano, y cuando Marta colocó la suya dentro, sintió nuevamente ese calor. Esa sensación de que algo fundamental estaba cambiando, realineándose, encontrando un lugar que siempre debió haber ocupado. Marta Olivera. Un placer conocerla, Marta Olivera. Y mientras caminaban juntos hacia la salida, Marta notó que la lluvia había parado. El cielo aún estaba gris, pero había una apertura entre las nubes, por donde la luz del sol comenzaba a infiltrarse. Tímida, pero insistente. La pastelería era de esas antiguas, con mostrador de vidrio lleno de pan recién hecho, olor a café fresco en el aire y mesitas de fórmica desgastadas por el tiempo. David la guió hasta una mesa en el rincón, lejos del mostrador concurrido, y apartó la silla para ella antes de sentarse. Marta no sabía qué hacer con las manos. Puso el bolso en su regazo, luego lo pensó mejor y lo dejó en el suelo, al lado de la silla. Cruzó los brazos sobre la mesa, luego los descruzó. Finalmente, entrelazó los dedos y los dejó descansando en el borde de la mesa, intentando parecer más tranquila de lo que se sentía. ¿Qué le apetece?, preguntó David, ya de pie. El café de aquí es excelente, pero también hacen un chocolate caliente que es prácticamente terapia líquida. Café está bien, respondió Marta, pero luego se corrigió. En realidad hace mucho tiempo que no tomo chocolate caliente. Entonces será chocolate caliente, decidió él, con esa autoridad gentil que no era imposición, sino cuidado. Y necesita comer algo. ¿Cuál es su debilidad? ¿Croissant? ¿Bizcocho? ¿Tarta de manzana? Yo no, Marta. Se inclinó ligeramente sobre la mesa, con los ojos encontrando los de ella con una intensidad que la hizo paralizarse. La invité a un café, y eso significa que usted va a dejar que yo le invite a algo. No es caridad, no es pena, es solo gentileza. ¿Acepta? Hacía tanto tiempo que nadie era gentil con ella sin esperar nada a cambio. Tanto tiempo desde que alguien se había preocupado por si había comido, si estaba bien, si necesitaba algo. La pregunta simple abrió una grieta en su pecho, y por un momento terrible, Marta sintió los ojos arder con lágrimas que se negó a dejar caer. «Bizcocho casero», dijo ella, con la voz un poco temblorosa. «Sí tienen». La sonrisa de él fue recompensa suficiente. Mientras David iba hasta el mostrador a hacer el pedido, Marta lo observó. La forma en que se movía con confianza pero sin arrogancia, cómo saludó a la camarera con familiaridad respetuosa, cómo esperó pacientemente mientras preparaban el pedido. Él era el tipo de hombre que llamaba la atención sin intentarlo. Algo en la postura erguida, en la forma en que ocupaba el espacio, en la manera en que su ropa caía perfectamente sobre el cuerpo. Y él estaba allí con ella, Marta Olivera, que limpiaba casas, que usaba ropa de segunda mano, que no iba a la peluquería hacía meses, que tenía las manos ásperas de tanto fregar suelos y paredes. El contraste era tan evidente que casi río de lo absurdo de la situación. Pero entonces David volvió, cargando una bandeja con 2 chocolates calientes humeantes, 2 trozos generosos de bizcocho y servilletas de papel. Colocó todo en la mesa con cuidado, como si estuviera sirviendo un banquete, y se sentó frente a ella. Listo. Él empujó una de las tazas hacia ella. Ahora cuénteme, ¿qué tipo de día ha tenido antes de que nos tropezáramos en el consultorio? Era una pregunta simple, el tipo de cosa que la gente pregunta solo por educación. Pero la forma en que David la miraba, realmente la miraba, esperando, interesado, hizo que Marta se diera cuenta de que él quería una respuesta verdadera. Normal, comenzó ella, tomando la taza de chocolate caliente para tener algo a lo que aferrarse. Me desperté a las 5, hice café, tomé 2 autobuses hasta el barrio donde trabajo, limpié una casa, luego otra, almorcé rapidito y vine directo a la consulta. Trabaja en limpieza. No era una pregunta, y no había juicio en el tono.
Era solo una constatación, como si él estuviera juntando las piezas de un rompecabezas. Sí, 6 días a la semana. Ella tomó un sorbo del chocolate, y el sabor rico, dulce, caliente, explotó en su boca de una manera que casi dolió de lo bueno que estaba. ¿Y usted? ¿A qué se dedica? Ingeniería civil. Él cogió el tenedor y cortó un trozo del bizcocho. Tengo una empresa de construcción. Hacemos obras comerciales, edificios, ese tipo de cosas. Marta asintió, sin saber qué decir. Claro que él era empresario. Claro que él construía edificios mientras ella limpiaba casas. La distancia entre los dos mundos era tan vasta que parecía insalvable. Pero entonces David continuó. Pero eso es solo lo que hago para ganar dinero. No es quien soy. Ella levantó la vista, sorprendida por la distinción. ¿Y quién es usted? Él sonrió, y había algo de melancolía en esa expresión. Aún lo estoy descubriendo. Él tomó un sorbo del chocolate, con los ojos fijos en los de ella por encima del borde de la taza. Por mucho tiempo, creí que el éxito profesional era suficiente. Construí una empresa desde cero, trabajé 16 horas al día, acumulé logros y reconocimiento. Pero cuando llegas a casa y no tienes a nadie con quien compartir todo eso, dejó la frase inacabada, pero el silencio lo dijo todo. ¿Es viudo?, preguntó Marta en voz baja. Divorciado, hace 12 años. Él no desvió la mirada. Fue culpa mía. Prioricé el trabajo, la empresa, el éxito. Cuando me di cuenta de que había perdido a mi familia en el proceso, ya era demasiado tarde. Había un dolor antiguo en aquellas palabras, el tipo de arrepentimiento que no se cura completamente, solo se aprende a cargar. ¿Hijos? 2, una niña y un niño. Ya adultos ahora, con sus propias vidas. Él sonrió, pero era una sonrisa triste. Tenemos una buena relación, pero no es lo que podría haber sido. Esa es la parte más difícil de aceptar. Marta entendió ese dolor de una manera que no podía explicar. Ella también tenía hijos, 3, todos criados prácticamente sola después de que su marido se fuera cuando el más pequeño tenía solo 5 años. Ella también conocía el peso de mirar atrás y ver todas las oportunidades perdidas, todos los momentos que el cansancio y la necesidad de supervivencia habían robado. ¿Y usted?, preguntó David, con voz gentil. Cuénteme un poco de su historia. Marta miró el bizcocho frente a ella, aún intacto. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo resumir una vida entera de elecciones que no fueron realmente elecciones, de sacrificios que nadie vio, de dolores que ella aprendió a esconder tan bien que a veces hasta olvidaba que estaban ahí? Estuve casada, comenzó despacio, por 15 años. Tuve 3 hijos. Mi marido, él nos dejó cuando yo tenía 38 años. Dijo que había encontrado a otra persona, alguien que lo hacía sentirse joven de nuevo. Simplemente se fue, sin mirar atrás, sin pensar en los niños, Su voz falló. Crié a mis hijos sola, trabajé en todo lo que aparecía, limpieza, cocina, niñera, costura. Nunca fue suficiente, pero sobrevivimos. ¿Y hoy?, preguntó David. ¿Sus hijos? Están bien, casados, con sus propias familias. Tengo 5 nietos. Ella sonrió, pero era una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Son buenas personas. Llaman en mi cumpleaños, me visitan en Navidad. Pero sus vidas son llenas, complicadas. Yo lo entiendo. Pero usted se siente sola, dijo David. Y no era una pregunta. Marta sintió que algo se rompía dentro de ella. Nadie nunca había dicho aquello en voz alta. Nadie nunca había nombrado el vacío que la acompañaba todos los días, que crecía en las noches silenciosas, que la sofocaba en los domingos interminables. Me siento borrada. Las palabras salieron antes de que pudiera retenerlas, crudas y demasiado honestas. Como si me hubiera vuelto transparente con el tiempo, la gente mira a través de mí. Entro, limpio, salgo, y es como si nunca hubiera estado allí. Mis propios hijos me miran, pero no me ven de verdad. ¿Sabe lo que es eso?
Haber dado la vida entera por personas que te aman, pero que olvidaron verte como una persona completa. Las lágrimas finalmente vinieron, silenciosas, escurriendo por su rostro, sin que ella pudiera detenerlas. Marta las secó rápidamente con el dorso de la mano, mortificada. «Disculpe», dijo ella con la voz estrangulada. «No debía ver». Pero entonces sintió la mano de David cubrir la suya sobre la mesa. No era un toque invasivo o posesivo. Era firme, cálido, reconfortante. Era presencia pura. «No pida disculpas», dijo él en voz baja, con la voz cargada de una emoción que Marta no logró identificar. «Nunca pida disculpas por sentir». Ella levantó la vista y encontró la de él, y lo que vio allí la desarmó completamente. No era pena, no era incomodidad, era comprensión verdadera, el tipo que viene de haber vivido su propia versión del mismo dolor. «Yo la veo, Marta», dijo él, cada palabra pesada de significado. «Usted no es invisible, no para mí». Y en aquel momento, en aquella pastelería sencilla, con olor a café y pan caliente, con la lluvia recomenzando afuera, y el ruido de la ciudad como banda sonora distante, algo cambió. Marta sintió algo dentro de ella, algo que estaba muerto hacía tanto tiempo que había olvidado que existía. Empezar a respirar de nuevo. No era amor, todavía no. Era algo más delicado, más frágil. Era la posibilidad de esperanza. Era la idea peligrosa y maravillosa de que tal vez, solo tal vez, ella todavía merecía ser vista. Conversaron durante más de 2 horas. El chocolate se enfrió. El bizcocho fue comido hasta la última migaja, y la tarde oscureció afuera mientras la lluvia transformaba la ciudad en un acuario gris. David contó sobre su infancia en un barrio humilde, hijo de una costurera y un conductor de autobús. Sobre cómo estudió en la escuela pública, trabajó desde los 14 años, consiguió una beca en la universidad y construyó su empresa con trabajo brutal y una terquedad que rozaba la locura. Marta contó sobre haber crecido en el campo, sobre haber venido a la capital a los 18 años con una maleta y un sueño difuso de una vida mejor. Sobre haber conocido a su marido en un baile, haberse casado embarazada a los 20, haber creído que amor y esfuerzo eran suficientes para construir una familia feliz. No intentaron embellecer sus historias. No mintieron sobre las partes difíciles, sobre los arrepentimientos, sobre las elecciones que les gustaría haber hecho diferente. Y en esa honestidad cruda, en esa vulnerabilidad sin defensas, algo genuino comenzó a formarse. «Tengo que irme», dijo Marta finalmente, mirando el reloj y dándose cuenta con sorpresa de que ya eran casi las 6 de la tarde. «Tengo que tomar 2 autobuses hasta casa, y todavía tengo que hacer la cena». «Déjeme llevarla», ofreció David inmediatamente ya levantándose. «No, no hace falta. Es lejos. Usted no necesita». «Marta». Él se detuvo, con las manos apoyadas en la mesa, el cuerpo inclinado hacia ella. «Quiero hacerlo. Por favor, déjeme hacer esto por usted». Había algo en la forma en que lo pedía. No exigía, no insistía, sino que pedía con una humildad genuina, que hizo que Marta cediera. «Está bien». El coche de él estaba aparcado a 2 calles de distancia. Era un sedán oscuro, impecablemente limpio, con interior de cuero que olía a nuevo. David abrió la puerta del pasajero para ella, esperó a que se acomodara, y solo entonces fue al lado del conductor. Mientras conducía por las calles congestionadas de la capital, David puso una música suave en la radio, jazz instrumental, el tipo de cosa que Marta nunca había prestado atención antes, pero que ahora parecía perfecta para el momento. «¿Dónde vive?», preguntó él. Marta dio la dirección, y vio su expresión cambiar sutilmente cuando se dio cuenta de que ella vivía en la periferia, a más de 1 hora de distancia. Pero él no dijo nada, solo ajustó el GPS y continuó conduciendo. Conversaron poco durante el trayecto. No era un silencio incómodo, sino ese tipo de quietud que ocurre cuando 2 personas están empezando a acostumbrarse a la presencia de la otra. «De vez en cuando»,
Marta miraba de reojo hacia él, hacia el perfil fuerte, hacia las manos seguras en el volante, hacia la forma en que conducía con atención, pero sin tensión. Cuando finalmente llegaron al edificio de ella, un conjunto habitacional popular de 4 pisos, con paredes descascaradas y rejas en las ventanas, Marta sintió una ola de vergüenza. El contraste entre el mundo de él y el de ella nunca había sido tan evidente. «Es aquí», dijo ella en voz baja. David aparcó frente al portón de hierro y apagó el motor. Se quedó allí sentado por un momento, mirando el edificio como si estuviera memorizando cada detalle. «Gracias», dijo Marta, con la mano ya en la manija, «por llevarme, y por el café, y por...» «¿Puedo verla de nuevo?», preguntó David, girándose para encararla. El corazón de Marta se disparó. Parte de ella quería gritar que sí, que por favor, que ella no quería que ese día terminara. Pero la otra parte, la parte que había sido herida tantas veces, que había aprendido a no confiar en promesas, levantó muros de protección. ¿Por qué? La pregunta salió más áspera de lo que ella pretendía. ¿Por qué quiere verme de nuevo? Usted es un hombre exitoso, guapo, inteligente. Podría estar con cualquier mujer. ¿Por qué yo? David no respondió inmediatamente. Extendió la mano y con una delicadeza que hizo que el pecho de Marta doliera, apartó un mechón de cabello que se había escapado de su moño. «Porque cuando la miré hoy en la sala de espera», dijo él, con voz baja e intensa, «vi una luz que estaba intentando apagarse, pero que aún resistía. Y pensé, yo conozco esa luz. Yo la perdí en mí hace mucho tiempo, y pasé años intentando reencontrarla. Y tal vez podamos ayudarnos el uno al otro a brillar de nuevo». Marta no logró hablar. Las lágrimas volvieron. Pero esta vez ella no intentó esconderlas. «Tengo miedo», susurró ella. «Yo también», admitió él. «¿Pero no es mejor tener miedo juntos que solos?» Y en aquel momento, bajo la luz amarillenta de la farola, que iluminaba mal la calle, con el ruido distante del tráfico y el olor a lluvia aún fresco en el aire, Marta tomó una decisión. No una decisión valiente o dramática, solo una decisión pequeña, temblorosa, asustada, pero era una decisión suya. «Está bien», dijo ella, «podemos vernos de nuevo». La sonrisa de él iluminó el interior del coche. «El sábado», sugirió él, «puedo llevarla a almorzar a algún lugar bonito. Trabajo el sábado por la mañana. Entonces la recojo al final de la tarde. Podemos solo pasear, conversar, sin presión, sin expectativas. Solo estar». Marta asintió, porque no confiaba en su propia voz. Salió del coche sintiendo las piernas débiles, pero esta vez no era debilidad. Era algo diferente, algo que ella no sentía hacía tanto tiempo que apenas reconocía. Era anticipación, era la sensación extraña y maravillosa de tener algo por lo que esperar. Se giró para saludarlo, y él estaba allí parado al lado del coche, con las manos en los bolsillos, observándola con una expresión que era protectora y vulnerable al mismo tiempo. Él solo entró al coche y se fue después de que ella cruzó el portón y saludó una última vez, mientras subía las escaleras hasta el apartamento del 3er piso. Marta presionó la mano contra el pecho, sintiendo el corazón latir demasiado rápido, demasiado fuerte. Y se dio cuenta, con una mezcla de terror y alegría, de que por primera vez en décadas se sentía viva. La noche llegó con esa quietud pesada que siempre acompañaba a Marta en las horas solitarias. Preparó una cena sencilla, arroz, frijoles, un huevo frito, y comió despacio en la mesita pequeña de la cocina, con el silencio del apartamento presionando contra sus oídos. Pero esta vez, el silencio era diferente. Había algo dentro de él, una presencia invisible que no era soledad, sino memoria. La memoria de la voz de David, de la forma en que él la había mirado, de las palabras que había dicho: «Usted ilumina lo que yo soy». No, no había sido eso.
Había sido, usted no es invisible, no para mí. O tal vez ambas cosas fueran ciertas. Ella lavó los platos, guardó todo, y se quedó parada frente a la ventana del salón, mirando las luces de la ciudad que parpadeaban a lo lejos. La ciudad nunca dormía. Era un organismo vivo que pulsaba incluso en las horas más oscuras, lleno de historias que se cruzaban y se separaban. Pero tal vez, solo tal vez, la vida de ella y la de David se hubieran cruzado por un motivo. Tal vez no fuera coincidencia. Tal vez fuera una segunda oportunidad. El tipo de cosa que Marta había dejado de creer que pudiera pasarle a personas como ella. Se tocó el rostro con los dedos, trazando las líneas alrededor de los ojos, las marcas de expresión alrededor de la boca. A los 63 años, ella no era joven, no era hermosa de la forma en que las revistas decían que las mujeres debían ser. Era solo ella, Marta, con todas las imperfecciones, todas las cicatrices, toda la historia escrita en la piel y en los huesos. Pero David la había mirado como si viera algo precioso, como si ella importara. Y eso lo cambiaba todo. El teléfono sonó, sobresaltándola. Era su hijo mediano, Ricardo. «Hola mamá, ¿todo bien?» «Todo bien. ¿Y tu hijo?» «Solo llamaba para avisar que el domingo no vamos a poder ir a almorzar ahí. Julia está con gripe, y preferimos no salir». «Ah, está bien. Que se mejore. Gracias. Hablamos luego. Un beso». Y colgó, rápido y eficiente, ya volviendo a su vida agitada, donde ella era una nota a pie de página, un ítem a ser tachado de la lista de tareas. Antes, eso habría dolido. Habría sido una confirmación más de que ella era olvidable, dispensable. Pero ahora, con el sabor aún fresco del chocolate caliente en la memoria y el eco de la voz de David resonando en su mente, el dolor era menor. Porque por primera vez en mucho tiempo, ella tenía algo que era solo suyo, un secreto pequeño y brillante que guardaba en el pecho como una llama protegida del viento. Tenía una cita el sábado, y hasta entonces tendría que descubrir cómo sobrevivir a la ansiedad, al miedo y a la esperanza peligrosa que crecía en su pecho como una planta tras la lluvia. Los días que siguieron fueron extraños. Marta continuó su rutina, pero todo parecía ligeramente diferente, como si el mundo hubiera cambiado de color mientras ella no miraba. El viernes por la mañana, estaba pasando un trapo en el salón inmenso de un apartamento dúplex cuando se dio cuenta de que estaba tarareando. Se detuvo en medio del movimiento, con el trapo húmedo suspendido en el aire, sorprendida consigo misma. Hacía tanto tiempo que no cantaba, que había olvidado cómo sonaba su propia voz. «¿Doña Marta?» La patrona apareció en la puerta, una mujer de 40 y pocos años, siempre perfectamente arreglada, siempre con prisa. «¿Se encuentra bien?» «Sí, señora. Disculpe. No, no es eso. Está diferente hoy. No sé explicarlo. ¿Más ligera tal vez?» Marta no supo qué responder. ¿Cómo explicar que un hombre que había conocido hacía apenas 3 días había hecho que algo dentro de ella se reencendiera? «Solo un día bueno», dijo ella simplemente. La patrona sonrió. «Qué bien. Se merece días buenos, doña Marta». Y salió, dejando a Marta sola con sus pensamientos y con la sensación extraña de haber sido vista, realmente vista. El sábado llegó envuelto en niebla matutina y ansiedad. Marta se despertó antes del despertador, con el estómago revuelto de nerviosismo. Tenía una casa para limpiar hasta el mediodía, y después David vendría a buscarla. Había revuelto el armario 3 veces la noche anterior, buscando algo para ponerse. Su ropa era práctica, simple, comprada en tiendas de departamento o de segunda mano. Nada especial. Al final, eligió unos vaqueros oscuros que aún estaban en buen estado, y una blusa azul marino de manga 3/4. No era elegante, pero era lo mejor que tenía. El trabajo de la mañana pareció arrastrarse infinitamente. Parte de ella estaba segura de que él no vendría, que se había arrepentido. Pero cuando ella salió de la casa donde había trabajado a las 12:30 y miró hacia la calle, él estaba allí.
apoyado en el coche, usando vaqueros y una camisa gris, con gafas de sol protegiendo sus ojos del sol que finalmente había aparecido. Cuando la vio, se quitó las gafas y sonrió. Esa sonrisa que transformaba todo su rostro. «Hola», dijo él cuando ella se acercó, con una voz cargada de alegría genuina. «Hola», respondió ella, de repente tímida. «Está guapísima». La afirmación fue tan directa, tan sincera, que Marta sintió el rostro arder. Miró hacia abajo a su ropa común, sus zapatillas gastadas, y casi rió de la imposibilidad de aquella declaración. «Llevo ropa de trabajo». «¿Y qué?». Él dio un paso adelante. «La belleza no tiene nada que ver con la ropa, Marta. Tiene que ver con la luz. Y usted está brillando». Ella no tenía respuesta para eso, así que solo dejó que él le abriera la puerta del coche. «¿A dónde vamos?», preguntó ella. «Es sorpresa». Él arrancó el motor, con los ojos brillando con malicia. «Pero prometo que le va a gustar». Condujeron durante casi una hora, saliendo del centro caótico y siguiendo en dirección a las montañas de la sierra. El paisaje cambió gradualmente. Los edificios dieron paso a casas. El concreto dio paso al verde. David puso música en la radio, baladas suaves, y de vez en cuando tarareaba con una voz grave y afinada. «Canta bien», comentó ella. «Cantaba en un coro cuando era joven». Él sonrió. «Mi madre decía que tenía voz de ángel, pero creo que era solo amor de madre». «¿Ella aún vive?». «No». La tristeza cruzó su rostro. «Falleció hace 5 años. Cáncer. Fue difícil. Ella era mi base, ¿sabe? La única persona que siempre creyó en mí». Marta extendió la mano y tocó su brazo levemente. Él la miró sorprendido y cubrió la mano de ella con la suya brevemente. «¿Y su padre?». «Murió cuando yo tenía 23, infarto. Trabajó toda la vida, nunca descansó». David respiró hondo. «Fue una de las razones por las que me obsesioné con el trabajo. Quería probar que su sacrificio había valido la pena». «Y lo consiguió». «Lo conseguí», él asintió, «pero perdí otras cosas en el proceso. Y ahora estoy intentando descubrir si aún hay tiempo de recuperar al menos algunas de ellas». Había una vulnerabilidad en aquella confesión que tocó a Marta profundamente. «Creo que siempre hay tiempo», dijo ella en voz baja. «Mientras estemos vivos, siempre hay tiempo para recomenzar». Él la miró con tanta gratitud que Marta sintió algo moverse en su pecho. Llegaron a un restaurante pequeño y encantador enclavado en la montaña, con vistas a la ciudad allá abajo. Era el tipo de lugar que Marta solo había visto en fotos. «Vaya», susurró ella al salir del coche. «Es precioso aquí». «Pensé que le gustaría». Se sentaron en una mesa en la terraza, con la ciudad extendiéndose infinitamente allá abajo. El camarero vino con los menús, pero David los dispensó con un gesto gentil. «¿Puede traer el menú degustación para 2?», pidió él. Cuando el camarero se alejó, Marta arqueó una ceja. «¿Ya decidió por mí? Confía en mí». Él sonrió. «La comida aquí es increíble». La comida llegó en oleadas, entradas delicadas, platos principales abundantes, y a través de todo conversaron. David contó sobre su empresa. Marta habló sobre sus hijos. «Está Ricardo, tiene 38, es contable, práctico, responsable». «¿Y los otros?». «Patricia tiene 35, profesora, divorciada». Se alejó un poco. «Creo que tenía vergüenza de mi vida». La voz de Marta mostraba dolor, y David sostuvo su mano sobre la mesa. «¿Y el más joven?». «Felipe, 28 años. Es mi bebé. Artista, soñador. Es el único que aún me llama solo para conversar. Tienen suerte de tenerla». «No lo sé». Marta retiró la mano gentilmente. «A veces creo que les fallé». Si hubiera sido más fuerte, las cosas habrían sido diferentes, Marta». David esperó a que ella lo mirara. «Usted crió 3 hijos sola, con recursos limitados. Todos están vivos, funcionales. Eso no es fracaso. Eso es un milagro». Las lágrimas vinieron de nuevo. Era como si David hubiera desenterrado una fuente de emoción reprimida. «¿Por qué es tan gentil conmigo?», preguntó ella. «Apenas me conoce». David se inclinó hacia adelante.
¿Sabe lo que veo cuando la miro? Veo fuerza. Veo dignidad. Veo una mujer que fue rota 1000 veces pero que sigue en pie. Y veo belleza. David. No, déjeme terminar. Pasé los últimos 12 años solo. Estaba buscando a la persona equivocada. Y entonces la vi en aquella sala de espera, y algo en mí reconoció algo en usted. Marta no conseguía desviar la mirada. Tengo miedo, confesó ella. Miedo de creer en esto y descubrir que fue un error. Yo también tengo miedo, admitió él. Pero ahora sé que una vida sin riesgo es una vida a medias. Y yo no quiero vivir más a medias. Quiero vivir de verdad. Y quiero hacerlo con usted. El mundo pareció detenerse. No sé cómo hacer esto, susurró Marta. Aprendemos juntos. David sonrió con ternura. Sin prisa. ¿Puede intentarlo? Y Marta, que había pasado la vida haciendo lo sensato, tomó la decisión más valiente de su vida. Sí, puedo intentarlo. Se quedaron en el restaurante hasta que el sol comenzó a bajar. Conversaron sobre sueños. Marta habló de su antiguo deseo de abrir una pequeña cafetería. ¿Por qué nunca lo hizo? Dinero, tiempo, coraje. ¿Y si tuviera recursos? Pero no los tengo. Ella rió sin humor. No puedo darme el lujo de soñar con cosas imposibles. ¿Quién dijo que es imposible? David la miró con determinación. Pero Marta lo frenó. No voy a aceptar dinero de usted. No voy a hacer su caridad. No sería caridad, sería inversión. Es demasiado pronto para esta conversación. David aceptó dejar el tema por el momento. Cuando salieron, el cielo estaba oscuro y estrellado. Gracias por hoy, dijo Marta. El día aún no ha terminado. David se detuvo junto al coche. ¿Puedo pedirle una cosa? Baile conmigo. ¿Aquí? ¿Ahora? Aquí, ahora. Él puso música en su móvil. Un bolero antiguo. Antes de que ella pudiera protestar, David la atrajo gentilmente, y entonces estaban bailando en el aparcamiento vacío. Bajo las estrellas, Marta estaba rígida al principio, pero gradualmente se relajó. Dejó que su cuerpo encontrara el ritmo. Por unos minutos, no fue Marta la limpiadora, ni Marta la madre invisible. Fue solo Marta. Cuando la música terminó, se quedaron abrazados. Marta, dijo David suavemente, ¿puedo besarla? El corazón de Marta se detuvo. Hacía 30 años que nadie le pedía permiso para besarla. Sí, susurró ella. Y entonces la boca de él estaba en la de ella, suave y cuidadosa. Marta sintió que algo se despedazaba dentro de ella, alguna pared antigua cayendo. Cuando se separaron, David limpió las lágrimas de ella. Usted ilumina lo que soy, dijo él. El viaje de vuelta fue diferente. David conducía con una mano entrelazada con la de Marta. Cuando llegaron al edificio de ella, ya era casi medianoche. ¿Cuándo puedo verla de nuevo? Mañana tengo el día libre, dijo Marta impulsivamente. Quiero verla. Él sonrió. ¿Paso por aquí por la mañana? Me gustaría. Él sostuvo el rostro de ella entre las manos. Sé que es rápido. Sé que está asustada. Pero esto es real para mí. Lo sé. Ella lo besó entonces, tomando la iniciativa, y salió del coche sintiéndose ligera. Pero cuando entró en su apartamento y encendió la luz, encontró a su hijo Ricardo sentado en el sofá, con expresión seria. El momento mágico había terminado. ¿Dónde estabas? La voz de Ricardo era controlada pero tensa. Hola, hijo. Marta cerró la puerta. ¿Qué haces aquí? Julia se preocupó porque no contestabas. Me pidió que viniera, pero por lo visto estás más que bien. Salí. Ella dejó el bolso evitando su mirada. Mamá, tienes 63 años y volviste casi a medianoche sin avisar. Soy adulta, Ricardo. ¿Con quién estabas? No es de tu incumbencia. Claro que lo es. Eres mi madre. Tengo derecho a saber con quién te estás involucrando. ¿Involucrando? Marta rió sin humor. Fui a almorzar con un amigo. ¿Qué tipo de amigo te trae a casa a medianoche? El tipo de amigo que me trata con respeto y gentileza, que me hace sentir vista. Mamá,
Ricardo se pasó la mano por el rostro. ¿Conociste a un hombre? ¿Cómo sabes que no se quiere aprovechar de ti? ¿Aprovecharse? ¿De qué dinero, Ricardo? Lo que gano limpiando apenas da para las cuentas. Quizás quiera otra cosa. Sexo, no sé. El silencio fue denso. Marta miró a su hijo y vio a un extraño que no podía imaginar a su madre como un ser humano completo. Sal de mi casa. Las palabras salieron con autoridad. Mamá, solo intento. Dije, sal de mi casa. Marta abrió la puerta. Pasé 30 años poniéndoos a vosotros en primer lugar. Y ahora que encuentro a alguien que me hace sentir viva, ¿vienes a decirme que es inadecuado? No tienes derecho a juzgar mis decisiones. Las lágrimas corrían por su rostro, pero eran lágrimas de liberación. Ricardo se quedó pálido. Finalmente, tomó sus llaves y salió. Marta cerró la puerta y se fue a la cama, permitiéndose llorar. Entonces, el teléfono parpadeó. Un mensaje de David. Llegué a casa. Solo quería decirte que hoy fue uno de los mejores días de mi vida. Duerme bien, guapa. Hasta mañana. Y a pesar de todo, Marta sonrió. Había elegido a sí misma. El domingo amaneció con cielo limpio. Marta tenía mensajes de sus hijos. Patricia decía que Ricardo le había contado y que estaba preocupada. Felipe, el menor, celebraba la noticia y pedía foto. Marta llamó a Patricia. Mamá, estamos preocupados. Apenas lo conoces. Ustedes se preocupan cuando es conveniente, respondió Marta, cuando no interfiere en sus vidas ocupadas. Pero ahora que tengo algo mío, de repente todos están preocupadísimos. Eso no es justo. Lo que no es justo es que piensen que solo existo para ser su madre. Tengo derecho a tener una vida propia. ¿Te estás enamorando?, preguntó Patricia, asustada. No lo sé, pero quiero tener la oportunidad de descubrirlo. David llegó puntual a las 10. Al ver el rostro de Marta, supo que algo pasaba. Ella le contó sobre la pelea con Ricardo. ¿Te arrepientes?, preguntó él. No, tengo miedo, pero no me arrepiento. Por primera vez me siento importante. Siempre has importado, Marta. Él besó su mano. ¿Qué quieres hacer? Quiero vivir. Quiero ver a dónde va esto. David sonrió con orgullo. Eres la mujer más valiente que conozco. Él la llevó a un terreno grande y vacío en el campo, rodeado de árboles. ¿Qué es este lugar? Es mío. David la guió hasta el centro. Lo compré hace años. Pensé en construir una casa, pero nunca tuve el valor de hacerlo solo. Pero ahora consigo imaginar algo diferente. Consigo ver una casa pequeña, una vida de verdad compartida. Marta sentía el corazón latir fuerte. David, nos conocemos hace una semana. Lo sé, pero cuando miro el futuro, te veo en él. Dame una oportunidad, Marta. Una oportunidad de hacerte feliz. Marta lo miró a los ojos y vio la verdad en ellos. Sí, dijo ella, te doy esa oportunidad. Y allí, en aquel terreno vacío, se besaron bajo el cielo azul, sellando una promesa de futuro. 4 años pasaron como una canción suave. David construyó la casa. Marta tenía su jardín y finalmente había abierto su pequeña cafetería en el pueblo cercano, con la inversión de David como socio. Los hijos tardaron en aceptar, pero eventualmente lo hicieron. Patricia lloró al ver a su madre tan radiante. Felipe se hizo gran amigo de David. Ricardo mantenía una relación educada pero distante. Marta tenía ahora 67 años. Su cabello era blanco y sus manos seguían trabajando. Pero ahora trabajaban por sus propios sueños. David tenía 62. Había reducido su ritmo de trabajo y aprendido a disfrutar de las pequeñas cosas. Tenían sus rutinas: café en la terraza, trabajo, cenas juntos y de vez en cuando bailaban aquel bolero en el salón. Un sábado, Patricia visitó a Marta y le dijo: «Gracias por no desistir de ti misma, mamá. Gracias por mostrarme que nunca es tarde para recomenzar». Aquella noche, Marta y David miraban las estrellas desde su terraza. «¿Sabes?», dijo David. «Si no me hubiera levantado para ayudarte aquel día en el consultorio,
nada de esto habría pasado. Fue una elección, y cada día seguimos eligiéndonos. Te amo, dijo Marta, por haberme visto cuando era invisible, y tú me mostraste que el éxito sin amor está vacío. Si alguien los hubiera observado, habría visto a dos supervivientes encontrando redención, el uno en los brazos del otro. Habrían visto amor real. Marta pensó que David tenía razón. Juntos creaban una luz lo suficientemente brillante para guiarlos a través de cualquier oscuridad. Porque nunca es demasiado tarde para ser visto, para ser amado, para elegirte a ti mismo. Si esta historia ha tocado tu corazón, recuerda, puede ser tu historia también. Marta tenía 63 años cuando su vida comenzó de nuevo. Tú también estás a tiempo.